Money Tales es traído a ustedes gracias a Buenas Energías. El Salón Infinito, descubriendo la fuerza oculta en tu propia imaginación. Capítulo 7. El plano del arquitecto. El despertar del lunes. Julián se sentó en el borde de su cama, con la mirada fija en el suelo de madera de su habitación. Era lunes por la mañana, apenas la antesala de otra semana de oficina, pero el peso de los días anteriores en el retiro aún se aferraba a sus músculos como una segunda piel. No podía sacarse de la cabeza al hombre del abrigo oscuro y el sombrero de ala ancha, aquel emblema concéntrico en la hebilla, idéntico al del artefacto que ahora guardaba celosamente en su mochila. Era la prueba irrefutable de que su vida no se había regido por la simple casualidad. Mientras se amarraba los zapatos, una necesidad imperiosa de escarbar en su propio pasado lo invadió. Si el espacio infinito lo había rescatado a los 10 años en aquel incendio, ¿qué más había oculto en los pliegues de su memoria? Quiso recordar, forzar las barreras del olvido hacia otros eventos que lo hubieran marcado. Fue entonces cuando la luz de su habitación parpadeó. El zumbido del tráfico matutino de la calle se apagó de golpe, reemplazado por un eco distorsionado y frío. El espectador invisible. El aire se volvió espeso y, sin previo aviso, Julián ya no estaba en su cuarto. Se encontró de pie en una esquina urbana, bajo un cielo gris que se sentía extrañamente distante. Al mirar sus manos, se dio cuenta de que su cuerpo adulto seguía intacto, pero el entorno pertenecía a otra época. Cruzando la calle, en diagonal a donde él se encontraba, se alzaba la fachada de piedra de un antiguo banco. Era el año en que cumplía 7 años, un fragmento de su infancia que su cerebro había sepultado por completo. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido por el rugido ensordecedor de sirenas policiales. Un grupo de ladrones fuertemente armados había tomado el banco, y en cuestión de segundos, la calle se convirtió en una zona de guerra. Julián adulto, resguardado tras una columna de concreto como un espectador invisible, observó con horror el despliegue táctico. Los policías intercambiaban ráfagas de fuego con los delincuentes, parapetándose detrás de las patrullas en un intento coreografiado por neutralizar la amenaza. A través de los grandes ventanales del banco, el corazón de Julián dio un vuelco salvaje. Allí dentro, cuerpo a tierra y protegiéndose de las balas perdidas, estaba su madre, abrazando con desesperación a un asustado Julián de 7 años. De repente, una violenta explosión sacudió la estructura del edificio, reventando los cristales y levantando una densa nube de escombros y humo. Al disiparse la polvareda, el mando policial se dio cuenta de que la detonación había colapsado una de las paredes laterales, abriendo una brecha perfecta para ingresar. Con un asalto rápido y coordinado, las fuerzas del orden irrumpieron por el acceso improvisado, sometiendo finalmente a los bandidos y retomando el control del lugar. El peligro había pasado, el alcance en la niebla. Mientras los rehenes comenzaban a ser evacuados entre lágrimas y mantas térmicas, un detalle rompió la lógica de la escena. Caminando tranquilamente entre el caos, ajeno al movimiento de los paramédicos y los oficiales, Julián adulto divisó una silueta familiar. Era el hombre del sombrero. Avanzaba con paso firme y pausado, alejándose del banco como si acabara de presenciar un trámite ordinario. «¡Espera!», intentó gritar Julián, pero su voz no emitió sonido en esa frecuencia del pasado. Sin pensarlo, Julián corrió en diagonal cruzando la avenida, sorteando los vehículos policiales hasta alcanzar la bocacalle por la que el misterioso individuo doblaba. Justo en el instante en que estiró la mano y logró tocar el hombro del abrigo oscuro, el tejido del escenario se rasgó. No hubo una transición suave. El banco, la policía y el recuerdo de sus 7 años se disolvieron en un vacío absoluto. Ambos desaparecieron de la línea temporal. Julián abrió los ojos de golpe, buscando aire desesperadamente. El suelo bajo su cuerpo ya no era la cama de su habitación, ni la hierba húmeda de su colina a 360 grados. El entorno era de una vastedad aterradora, rodeado de estrellas suspendidas en una quietud gélida y un horizonte que no pertenecía a la tierra. Sintió
con una certeza física y mental que había salido por completo del planeta. Pero esto no era su conocida dimensión de bolsillo. Estaba en un vacío cósmico completamente nuevo. El reclamo en el vacío. El silencio del espacio cósmico se rompió no con un sonido, sino con una vibración mental que sacudió los dientes de Julián. El hombre del sombrero se dio la vuelta despacio. Bajo el ala ancha, sus ojos seguían ocultos en la penumbra, pero la rigidez de su postura emanaba una furia helada. ¿Por qué estás aquí? La pregunta resonó en la cabeza de Julián, pesada como el colapso de una estrella. ¿Quién te dio permiso para rastrear mis huellas, para invadir la privacidad de mi propio plano? Julián intentó dar un paso atrás, pero en ese vacío no había gravedad ni suelo firme, solo la inmensidad y la imponente presencia del arquitecto. Yo no elegí esto. Alcanzó a articular Julián, sintiéndose repentinamente pequeño. Toqué tu hombro en el recuerdo. Yo solo quería respuestas. ¡Respuestas! Lo interrumpió el hombre, dando un paso al frente que pareció acortar kilómetros de distancia cósmica en un parpadeo. Buscas respuestas como el niño que espera que le resuelvan un acertijo en la escuela. Crees que porque lograste abrir una rendija en tu rutina, porque construiste una colina y jugaste a tener alas, ya tienes el derecho de irrumpir en el santuario de quien te salvó la vida. Esto no es un juego de niños, Julián. Esto no es una extensión de tus caprichos. El arquitecto se acercó tanto que Julián pudo ver el reflejo de las estrellas en la hebilla plateada de su sombrero. La discusión no era solo un reclamo, era un examen implacable, una balanza donde se pesaba la voluntad de Julián. ¿Qué pretendes hacer con lo que has tomado?, lanzó el hombre, con una mirada inquisitiva que parecía perforar sus pensamientos. ¿De verdad crees que eres digno del esfuerzo que requiere moldear la realidad de mi tiempo? Me costó años de disciplina aislar este sector del universo, y tú entras arrastrando el lodo de tus dudas cotidianas. Demuéstrame que no eres solo un accidente con suerte. Dime por qué debería gastar un solo segundo más en evitar que te desintegres en este vacío. Julián, tragándose el terror que le atenazaba el pecho, enderezó la espalda. La vulnerabilidad que había aprendido a aceptar frente a sus propias sombras en la colina se transformó en una chispa de determinación. Ya no era el escéptico que se burlaba de las dimensiones en la pantalla de su teléfono. Era un hombre que había cruzado el tejido de la realidad con las manos vacías y había regresado con fuego. Humildad ante el abismo. El rostro del hombre del sombrero permaneció estático por unos instantes, la tensión en el vacío cósmico volviéndose casi física. Julián, sintiendo el peso de la infinitud a su alrededor, bajó la cabeza un momento, no por cobardía, sino con una profunda y genuina humildad. No sé qué soy realmente, admitió Julián, con la voz firme pero despojada de cualquier rastro de soberbia. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Es evidente que no tengo ni la más mínima idea de lo que soy, ni de lo que significa estar aquí. Esto no le pasa a los humanos normales. No sé cómo crucé tu puerta, pero sé que ya no puedo volver a ser el de antes. Ante esas palabras, la rigidez en las facciones del arquitecto se quebró sutilmente. Su expresión cambió por completo. El enojo seguía allí, latente, pero la severidad dio paso a un destello de genuina sorpresa. Por un milisegundo, pareció que una risa contenida estaba a punto de escapar de sus labios. En el fondo, el hombre estaba desconcertado. Julián se encontraba en medio del vacío más absoluto, una escala dimensional que pulverizaría la psique de cualquiera. Y allí estaba él, de pie, hablando con total naturalidad, como si nada pasara. Para entender el abismo que los separaba, haciendo un símil burdo pero bastante ilustrativo, la dimensión del hombre del sombrero equivalía a comparar la capacidad intelectual de un humano promedio
con la de una mente que ha alcanzado el 100% de su potencial. Era un salto evasivo, un procesamiento de la realidad a una escala inimaginable. El arquitecto dio un paso atrás, permitiendo que la presión sobre la mente de Julián disminuyera, y le devolvió el gesto con otra máxima imborrable. «Conócete a ti mismo», sentenció el hombre, y la penumbra bajo su sombrero pareció iluminarse con una chispa de complicidad. «En eso trabajaremos de ahora en adelante. Si vas a invadir mi espacio, al menos aprenderás a no destruirte en el intento». El hombre se acomodó el ala del sombrero, y antes de que el entorno comenzara a desvanecerse para devolver a Julián a su habitación de lunes por la mañana, lanzó una última declaración que resonó no solo para el joven ingeniero, sino para cualquiera que se atreviera a seguir los pasos de esta historia. Y para todos. Y esto va incluso para ti. Me puedes llamar Beta. Gracias por ver el video hasta el final. Te invito a comentar, darle like y compartir.